Bitcoin se encuentra literalmente a menos de un 3% de volver a marcar nuevos mínimos de este mercado bajista, así que vamos a analizar la última hora de Bitcoin y veremos qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Después de varios días en rango, parece que Bitcoin quiere volver a romper los mínimos anteriores, así que vamos a analizar la última hora de Bitcoin, veremos cuál es mi predicción sobre lo que puede hacer Bitcoin en las próximas horas, como os he comentado, y analizaremos las noticias de esta semana, ya que vuelven noticias importantes que llevan moviendo el mercado estos meses atrás. Antes de empezar, comentaros dos cosas. La primera es que esta tarde es probable que haga directo. Ahora mismo no estoy en casa, tengo que volver a mi casa, tengo un viaje de 2-3 horas, si me da tiempo ya lo he dejado preparado para, pues bueno, si tengo ese tiempo, grabar directo y estar con vosotros charlando de lo que nos apetezca, ¿de acuerdo? Sería sobre las 7 aproximadamente, UTC+1 para los que seáis de fuera. Igualmente os aviso por Instagram. El segundo punto importante, antes de empezar con el vídeo, es esto que estáis viendo en pantalla, y es que en Trading Lab vamos a hacer la oferta de Black Friday más grande que hemos hecho hasta ahora. Es nuestro segundo Black Friday. Si el año pasado ya hicimos una oferta interesante, este año mucho mejor, ¿ok? Llevamos 6 meses con plazas cerradas. Me habéis preguntado mucho sobre una formación, sobre dónde aprender trading, sobre cómo formarnos en criptomonedas, cómo analizo yo, etcétera, etcétera. Pues es aquí, no lo anuncio mucho, pero sí que es cierto que después de 6 meses con plazas cerradas y de prácticamente no decir nunca nada en los vídeos, pues bueno, hemos querido abrir por todo lo alto con una oferta del 80%. Vais a tener esta web abajo en el primer comentario fijado. Y como veis, en vez de 3.081, claro, el precio es tan alto porque es todo lo que engloba en Trading Lab. O sea, todo lo que hay en Trading Lab, que es todo esto que estáis viendo aquí, lo vais a tener a solo 497, lo que es un 80% de descuento. Así que nada, que sepáis que esto empieza hoy, termina en 6 días, empieza ya la cuenta atrás, ya hay gente que está aprovechando. Tenéis un botón de WhatsApp por si os interesa en la misma página web. No lo estáis viendo porque justamente mi cámara lo tapa, pero tenéis este link abajo en el primer comentario fijado. Entonces, antes de nada, empecemos por lo primero y son las noticias. Y es que, a ver, realmente esta semana tenemos noticias importantes porque estamos a 20 días escasos de nuevas subidas de tipos de interés, al menos en Estados Unidos, y hay varios banqueros centrales, entre ellos pues el FOMC, etcétera, etcétera, que van a estar comentando un poco a los inversores qué es lo que ven, cuáles son las perspectivas, qué es lo que opinan sobre la situación económica, un poco para que el mercado vaya ajustándose, ¿ok? Porque claro, lo que no puede ser es que nos plantemos, creo que es 14 de diciembre, que es cuando vuelven a subir los tipos de interés en Estados Unidos, y cada uno que opine lo que considere, ¿no? Entonces, esta semana, las semanas anteriores a la subida de tipos de interés, los banqueros se reúnen, etcétera, etcétera, un poco para explicarnos cuáles son sus previsiones. ¿Temas importantes que vamos a tener esta semana? Pues bueno, hoy lunes no vamos a tener demasiado, la verdad. Si ya trasladamos a martes, veremos que tampoco hay demasiado. Lo más importante, a ver, entendiendo que pues hay noticias importantes cada día. Evidentemente, el martes, por ejemplo, pues bueno, declaran varios miembros del FOMC, varios funcionarios, que nos van a explicar un poco también cuáles son algunas de las previsiones, algunos temas, pues bueno, importantes, actualmente latentes en el mercado, ¿no? Como un poco los tipos de interés, cuánto creen que van a tener que seguir subiéndolos, hasta qué punto, qué nivel, bueno, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto el martes nos van a empezar a comentar. Si ya nos trasladamos al miércoles, veréis que tenemos temas interesantes porque vamos a ver PMIs, tanto en Europa como, por ejemplo, en Reino Unido, lo cual es bastante interesante. Tendremos permisos de construcción en Estados Unidos, desempleo, esto ya lo iremos comentando, ¿no? Pero sobre todo la noticia importante del mismo miércoles es esto de aquí, las actas del FOMC, ¿vale? El FOMC se va reuniendo de manera periódica y vamos a ver las actas donde nos van a explicar detalladamente qué es lo que nos vamos a encontrar de cara a diciembre cuando volvamos a subir tipos de interés en Estados Unidos. Y el mercado va a reaccionar a esto. Ya lo iremos comentando todo a su debido tiempo, pero que sepáis que el mercado va a reaccionar a esto. Y no solo eso, sino que al día siguiente, ya de entrada, es festivo en Estados Unidos por Acción de Gracias. Con lo cual, como cierre el mercado el miércoles, es de la misma forma que va a abrir al día siguiente, no al otro, al viernes, ¿vale? Igualmente, esto no implica que el mismo jueves, que es el día que Estados Unidos está cerrado, no vayamos a tener noticias importantes, ya que de la misma forma que sale el FOMC a presentar sus actas, el jueves vamos a tener declaraciones de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, actas de la política monetaria del BCE, que es lo mismo que el FOMC, en fin. Vamos a tener noticias importantes, no solo en cuanto a un número, esto es lo otro, no, sino ya relacionado a explicarnos un poco el contexto.
Y hablando un poco del contexto, ya como podéis comprobar, el viernes, perdonad, también es Acción de Gracias, no sé si he dicho viernes, pero el viernes cierra pronto el mercado y ya la semana siguiente volvemos de manera normal, ¿vale? Hay pocos festivos en Estados Unidos, pero Acción de Gracias es uno de ellos, luego en Navidad también hay varios, ¿no? Entonces, el viernes ya lo terminaremos también bastante tranquilo con PIB en Alemania, pero bueno, tampoco es algo que vaya a afectar al mercado en general, ¿no? Y más cuando Alemania ya ha comentado que están en recesión de manera directa o indirecta, pero es lo que han dicho, ¿no? Entonces, en cuanto un poco a la situación, para finalizar un poco con todo esto, quería comentar el Fear and Greed Index, pero no lo vamos a comentar para no alargar demasiado esta parte, porque quiero centrarme bastante en el análisis. Quería leeros este párrafo, que es literalmente lo que llevo comentando. Link Securities me gustan bastante porque encajan bastante con la opinión que suelo tener yo en cuanto a macroeconomía, ¿no? Que no soy un experto, ya lo sabéis, pero bueno, la experiencia al final es un grado, ¿no? En este sentido, y te interesas, buscas, investigas y te puedes formar una opinión bastante sólida. Entonces, os lo voy a leer literal, pero para que veáis que un poco lo que venimos comentando hasta ahora es realmente cierto. Y es que si bien la inflación se va a desacelerar, principalmente por los efectos base, esta variable va a permanecer muy por encima del objetivo del 2% de los bancos centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Sabéis que hace no demasiado, cuando el IPC en Estados Unidos salió positivo o salió menos malo de lo que se esperaba, el mercado pues subió de manera importante. En Estados Unidos subimos un 7% en un día, lo cual es una auténtica barbaridad. Criptomonedas no vimos lo mismo, básicamente porque tuvimos otros problemas, ¿no? Evidentes. Entonces, esto fue porque salió un IPC, que es una inflación por debajo de lo esperado, y el mercado reaccionó bien. Claro, esto es normal, porque después de meterle tanta tralla a la inflación, subiendo los tipos de interés de manera tan evidente, lo lógico es que la inflación baje. Pero comentamos, el problema no es que la inflación baje, el problema va a ser dos. Primero, los efectos que deriven de esa bajada de la inflación, porque tú has tenido que manipular la situación económica para bajar la inflación, y lo segundo es que seguramente la inflación permanezca muy por encima del rango objetivo que tienen los bancos centrales, que es el 2%, ¿vale? Entonces empezamos. El resumen de esta primera parte es esto. Además, comentan, la inflación acumulada seguirá siendo un pesado lastre para el crecimiento económico al minar es un sinónimo de reducir de forma evidente la capacidad de gasto de los consumidores. Esto es evidente. Si sube lo que pagas por lo mismo, pero no te suben el sueldo de manera proporcional, tú estás ingresando lo mismo, pero comprar lo que comprabas antes te cuesta más. Entonces reduces el consumo por temas evidentes, ¿no? Por su parte, y en lo que hace referencia a los bancos centrales, señalar que entendemos que, si bien es factible que el proceso de alzas de tipos pueda darse por acabado al cierre del primer trimestre del año 2023, que es un poco lo que se comentó, las entidades procederán, como bien han anunciado sus miembros, a comenzar a reducir sus balances, lo que restringirá aún más las condiciones financieras generales, ¿vale? Entonces, un poco lo que comentábamos. Si a ti te duele la cabeza y te metes 10 pastillas para ese dolor de cabeza, la cabeza te va a dejar de doler, pero igual tienes otros problemas en tu organismo que son más graves. Pues a Estados Unidos le dolía la cabeza, inflación elevada, se ha metido 10 pastillas, ha subido los tipos de interés a niveles pues no vistos en décadas y décadas, y ahora sí que es cierto que el dolor de cabeza, es decir, la inflación, va a reducir, pero le van a incrementar problemas en otro lado. Y esto con cualquier otro lugar, ¿vale? Con cualquier otra región. Entonces, yendo directamente ya a Bitcoin, comentando un poco el tema analítico, el tema técnico, vamos a poner esto así para que lo veáis un poquito mejor, un poco más cómodo. Perdonadme hoy que no estoy en casa, ayer tampoco, como siempre os digo, por la calidad de audio y la calidad de imagen, pero bueno, es un poco lo que hay. Entonces, comentamos. ¿Por qué comentamos o llevamos días comentando que lo más probable es que Bitcoin caiga? Vamos a ver si realmente tenemos esa probabilidad de romper o no. Ahora os voy a explicar un poco qué es lo que yo considero, pero llevamos días diciendo, oye, lo más probable es que el precio se vaya para abajo. ¿Por qué? Pues porque tú después de un impulso tienes un pullback. Y aquí tuvimos un impulso y no tuvimos ningún tipo de pullback. El mercado literalmente estuvo aquí, pues bueno, vagabundeando, moviéndose sin ton ni son, para arriba, para abajo, sin fuerza alguna, en un rango muy estrecho, ¿no? Esto era el primer punto. El segundo punto es que a falta de noticias positivas, el precio no fue capaz de remontar. El precio necesitaba un estimulante. Técnicamente, per se, no era capaz de formar ese pullback o ese movimiento impulsivo o esa reversión, o llámale como quieras. Pero claro, dentro de un mercado bajista, ¿qué es lo más probable? Que encuentres noticias positivas o que encuentres noticias negativas. Entonces, el tema era ese. Todo compaginaba bastante como para entender que el precio volvería a estos niveles y que lo más probable era una ruptura.
o es una ruptura, lo más probable, ¿no? Es un poco lo que intentaremos descifrar ahora. Antes de nada, comentaros que de forma evidente estamos en un punto bastante sensible, estamos en un punto donde el mercado está reaccionando de manera grave, de manera agresiva a noticias, tanto positivas como negativas, y esto genera que cualquier análisis pueda verse descontrolado por una noticia que sea de efecto contrario. Como no podemos controlar eso, nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que podemos controlar, que es entender qué es lo más probable que pase en cuanto a price action, ¿vale? Entonces, si cambiamos de gráfico y nos vamos a bajar un poquito de temporalidad a gráfico de 4 horas, veremos lo siguiente. ¿Esto de aquí qué es? ¿Un patrón de continuación? Es decir, un triángulo. ¿O es un rango? Porque pueden ser las dos cosas. Pueden ser un triángulo o puede ser un rango. Fijaros porque esto realmente es un triángulo, ¿vale? Es un triángulo que el triángulo puede ser de continuación o de reversión. Ahora vamos a intentar ver qué es lo más probable que pueda ser. Pero, punto número 1, venimos de rechazar la parte superior. Hay muchas veces que el triángulo no rechaza la parte superior, sino que literalmente la toca un poco, pues bueno, se levanta, la toca y va cayendo y se va para abajo, ¿no? En este caso, como veis, tenemos una subida importante que se mantiene en esta parte alta de aquí, pero independientemente de eso tenemos una subida importante y fijaros, una desaceleración clara y un patrón de envolvente bajista, por lo cual tenemos un rechazo evidente de la parte superior del triángulo. Parte superior del triángulo que, por cierto, ya ha contactado una vez, ha contactado 2 veces y ha contactado 3 veces, con lo cual ya no deberíamos volver a tocar ese nivel superior, ¿vale? Pero es que además sería la tercera vez que contactamos con esta parte inferior, con lo cual si volvemos a contactarla, que es justamente lo que acabamos de hacer, una vez, 2 veces, tercera vez, es ya para romperla. El triángulo, además de haber tocado 3 veces en la parte superior, además de haber formado el tercer toque en forma de rechazo, ya ha consumido las 2/3 partes de lo que sería la duración del triángulo. Tú al final, si coges el triángulo, marcas la parte superior y marcas la parte inferior, con esta línea de aquí, pues bueno, más o menos lo alargas hasta el máximo, fijaros, así, y lo alargas así, y tú puedes entender que los 2/3 pues viene por este punto de aquí. Entonces, un triángulo, para que sea de continuación, debe romper en los 2/3. Evidentemente, esto no es una ciencia, no es siempre así, pero está estipulado de esta forma, porque en cuanto a probabilidad, en cuanto a patrón de continuación, lo más probable es que en los 2/3 rompa, y en ese punto se efectúa como un patrón de continuación. Claro, ahora bien, hemos rechazado 3 toques arriba, estamos en la parte de abajo, 2/3, tenemos 4 puntos muy importantes y tenemos que entender si lo más probable ahora mismo es que rompamos o no. Personalmente, al final de esta explicación os explico qué es lo que yo considero, pero vamos primero a los detalles técnicos, ¿no? Que creo que es un poco lo interesante. Punto número 1, tenemos una clara divergencia MACD en gráfico de 1 hora, de 4 horas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la línea en el MACD, como podéis comprobar, está bastante lejos del mínimo que representaría este punto de aquí. El MACD, fijaros dónde lo tenemos. En cambio, lo estáis viendo bien, ¿no? Sí. En cambio, el precio lo tenemos justamente en la parte inferior. Esto es el punto número 1. El punto número 2, como podéis comprobar, estamos llegando a esta parte inferior desacelerando. La vela anterior, de 4 horas la anterior, la de las 5 a las 9 de la mañana, es de desaceleración. Esta vela de momento está siendo de desaceleración, pero aún quedan 2 horas y media, con lo cual queda más de la mitad. Pero bueno, de momento ya tenemos una vela de desaceleración, lo cual es interesante. En este punto, si bajamos incluso de temporalidad, 60 minutos, fijaros, estamos viendo como una especie o un intento de doble suelo. ¿Vale? La ruptura clara de este patrón de doble suelo, que ya nos estamos teniendo que ir a una temporalidad realmente baja, puede implicar una probabilidad mayor de ruptura, de continuación, de confirmación de ese triángulo. Pero en términos generales sí que es cierto que estamos viendo diferentes elementos que pueden ayudar o pueden indicar que igual no es tan probable que se forme esa ruptura. Yo considero que podemos aguantar este triángulo, que podemos aguantar y evitar esta figura de continuación formando una especie de rango, ¿vale? Formando una especie de rango que es un poco lo que hemos comentado estos días atrás, este rango diario, esta especie de acumulación. Rango no implica rango y nos levantamos y nos vamos a las nubes, ni mucho menos, o sea, no estoy indicando esto. Las probabilidades siguen siendo de ruptura, pero no en el
plazo inmediato. Estamos viendo diferentes temas que igual nos dicen, vale, en general la probabilidad es de ruptura, pero es posible que no sea ahora, sino que el precio haga un poco así, confirme el rango y luego caiga. Es un poco como lo estoy viendo yo, ¿vale? Ni nos tenemos que ir a la parte superior, ni tenemos que hacer ninguna historia, pero sí que es cierto que estoy viendo cosas que me pueden indicar que igual esta zona la podemos aguantar. Avisaros primeramente qué es lo que tiene que suceder para que confirmemos esta ruptura, porque claro, puede haber dilataciones sin ningún problema. ¿Dilataciones qué implica? Implica que de la misma forma que aquí hemos tocado los 15.590, aquí los 15.800 y ahora estamos en los 15.964, puede ser un rango haciendo así. ¿Vale? Puede ser esto. Y esto, fijaros que nos puede indicar, ojo, cuidado, ruptura. Cuidado que rompe, pero al final no es un rango que tiene una pequeña dilatación y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que entender, cómo tenemos que enfocar esto en cuanto a ruptura o no ruptura? Lo primero es, primero que se confirme la ruptura. ¿Cómo se confirma? Pues bueno, rompe y la siguiente vela es de confirmación, es decir, de continuación. No rompe y la siguiente es envolvente, o rompe y la siguiente es desaceleración, no. Rompe, cierra, y la siguiente es de continuación, por lo cual son 2 velas de 4 horas, porque estamos analizando en 4 horas. ¿Podríamos analizar en 1 hora? Sí, en 15 minutos también, pero os recomiendo que ni nos vayamos a gráfico diario ni a gráfico de 1 hora. Nos centramos en 4 horas, que es un intermedio, y ya está. Por lo cual, ruptura y confirmación, punto número 1. Segundo, noticia. Si viene una noticia negativa, no habrá soporte, ni triángulo, ni patrón, ni rango que lo aguante esto. Para abajo y fuera. Con lo cual, confirmamos ruptura y continuación, noticia. Segundo, impulso y pullback, ¿vale? El tercer punto y último es el impulso y el pullback. ¿En qué sentido? Puede haber una ruptura, si el precio se levanta claramente, puede significar un pullback para seguir cayendo, ¿vale? Por lo cual tendríamos que estar pendientes, primero, a que sea una ruptura que realmente duela, en el sentido que no se pueda interpretar como una falsa ruptura, sino que sea una ruptura que realmente duela, y al levantarse ver qué es lo que hace el precio en estos puntos de aquí. Esto es en lo que nos tendríamos que enfocar, ¿vale? En el sentido de entender si este tercer aspecto puede significar una ruptura o no. Por lo cual, a medio plazo considero que lo más probable es que esto sí que acabe siendo de ruptura. En el más corto plazo considero que esto lo podemos aguantar, entendiendo que puede haber dilataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que, pues al final, la probabilidad no sea lo que vaya por delante y se rompa, tenemos que entender que o se rompe y continúa, o hay una noticia, o hay una ruptura clarísima y un pullback para confirmar esa ruptura, porque como he dicho, pueden haber dilataciones sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, voy a dejarlo todo esto por aquí. No quiero enrollarme mucho más, quería un poco hacer hincapié justamente en este patrón, en este price action tan a corto plazo que estamos viendo. Ya veis que a veces toca más focalizar en unos puntos y otras veces, pues bueno, se puede ser más genérico, más largoplacista, pero en este caso era importante focalizar en lo que estamos viendo. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.